¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Ahora sí puedo empezar. Y nada, nuevamente bienvenidos al Train de Trainers de Design Thinking. Recordemos que es un curso para aprender a facilitar talleres de Design Thinking para que ustedes finalmente puedan dictar uno en su región. Esta es la, digamos, primera sesión oficial que está enfocada en la metodología. La anterior sesión fue más como un contexto. Esta se llama Hablemos de Design Thinking y vamos a hablar de todo sobre esta metodología. En primer lugar, como habíamos visto la anterior semana, Design Thinking es una metodología para la resolución creativa de problemas. Esto lo comenta la D-School, es decir, ir de los problemas. Ustedes saben que cuando alguien tiene un problema es como si fuera un nudo, algo que tenemos que resolver, hasta que poco a poco lo vamos desatando y llegamos a esa solución, ¿no? Esto es lo que nos va a permitir el Design Thinking. Además de ello, el ex CEO de IDEO, Tim Brown, comenta que el Design Thinking es una metodología de innovación centrada en el ser humano que se basa en el conjunto de herramientas de los diseñadores para integrar las necesidades de las personas, es decir, la deseabilidad humana, las posibilidades de la tecnología, la factibilidad tecnológica y los requisitos para el éxito empresarial, la viabilidad del negocio. Y siempre, antes de empezar a desarrollar cualquier producto o servicio, tenemos que enfocarnos en validar que existe la deseabilidad humana de lo que sea que estemos creando, ¿no? Y posteriormente ahí abordar la tecnología y la parte del negocio. La combinación de los tres puede decirse que finalmente decantan a que estemos realizando algún producto o servicio innovador. Además de ello, también hay otras escuelas de diseño que comentan que el design thinking es un enfoque para comprender y resolver problemas complejos que está arraigado en las personas y en el lugar, y es un proceso que desbloquea los conocimientos y la colaboración creativa necesarios para generar innovación. Es decir, design thinking no solamente es una metodología, sino es parte intrínseca de las personas. Los espacios físicos también promueven que el design thinking pueda ser desarrollado, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Y como habíamos visto también la anterior semana, el Daddy School lo ve como 5 etapas: empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Y IDEO lo ve más como una serie de etapas donde empezamos a pensar de forma abierta y de forma cerrada. Pensar de forma abierta significa abrirnos a las posibilidades, crear opciones, no juzgar las ideas de otros, no juzgar los comentarios de otras personas, ¿no? Es básicamente estar en plan de absorber y de aceptar todo. Y pensar de forma cerrada, por el contrario, significa empezar a decidir, a tomar decisiones, empezar a validar información, validar ideas, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, la etapa de empatizar es una etapa netamente abierta. Vamos a absorber todo el tipo de información para posteriormente la etapa de definir, vamos a empezar a sintetizar, a juzgar, a colocar información en plantillas para posteriormente idear y de nuevo empezar a pensar de forma abierta, ir por la cantidad, no por la calidad, y posteriormente decidir en la etapa de prototipar alguna idea, esquematizarla y luego pensar en algunas dudas que queremos resolver y cómo vamos a representarla de forma rápida y barata, para posteriormente llevarla con el usuario y poder testearla, ¿no? Y poder seguir decidiendo sobre esa idea. Y en realidad, a pesar de que es una serie de pasos, uno puede ir y venir por la metodología como desee, ¿no? Entonces, algunos casos de éxito del Design Thinking, seguramente conocen Yape. Yape es un aplicativo que nació en el Centro de Innovación del BCP y nació en base a estos hallazgos, ¿no? Recuerden que la etapa de empatizar y definir, uno busca entender el contexto del problema o del reto, ¿no? Encontraron, y sobre el cual se ha creado este aplicativo, está que encontraron incomodidad por escribir números de cuentas largos, seguridad en la transferencia, dolor por dar comisión y necesidad de inmediatez. Eso es lo que encontraron las personas de Yape cuando empezaron a crearlo, respecto al uso de aplicativos que, bueno, o el hecho de transferir dinero a otras personas en las calles o en algunos otros lugares, ¿no? También tenemos Innova Schools, que es una escuela, un colegio que creó IDEO aquí en Perú.
Básicamente ellos se encargan han diseñado toda una experiencia educativa basado en competencias, ya no tanto en calificaciones o en conocimientos, sino se usa mucho el design thinking dentro de sus instalaciones, ¿no? Dentro de sus mallas curriculares. Y usualmente ellos encontraron que los colegios diseñados en el Perú están basados en la experiencia del profesor y no tanto en la experiencia de los estudiantes, ¿no? Es por eso que ellos a través de diseñar, digamos, de forma aplicativa todos los cursos que hay, han permitido que los estudiantes puedan estar más motivados y de esa manera rendir más en sus cursos respecto al promedio nacional. También el ejemplo de Apple, eh, no sé si sabían, pero el mouse que nosotros utilizamos, tal cual lo usamos, ¿no? El que seguramente muchos de ustedes tienen, fue un reto de diseño de IDEO para Apple, ¿no? Antes los mouses eran herramientas que, claro, se habían diseñado, pero no eran atractivos. Era algo muy extraño porque cuando tú movías 1 centímetro el mouse dentro del escritorio, tú podías ver en la pantalla que se movía el cursor de forma proporcional. Y en realidad eso no generaba ninguna comodidad y fue lo que ellos descubrieron, ¿no? Que las personas cuando mueven el mouse no prestan atención a cuánto este mouse se mueve en la vida real, sino ellos prestan atención eh, en cómo se mueve el cursor. Y ellos, digamos, la persona cuando está viendo la pantalla jamás va a estar viendo a qué velocidad o distancia se mueve el mouse. Es por eso que decidieron a partir de eso quitar esa dependencia y hacerlo mucho más ágil. El producto finalmente fue más barato y más deseable por el usuario, ¿no? Además, Airbnb, seguramente los que fueron al bootcamp en UNASAM recuerdan de este caso, ¿no? Ellos simplemente estaban, digamos, codeando dentro de su casa, no eran un equipo era un equipo, claro, de desarrolladores, pero que no se daban el tiempo de conversar con el usuario fuera, digamos, salir de su oficina y hablar con el usuario que está utilizando su aplicativo, ¿no? Entonces, cuando ellos hicieron eso, luego de entrar a Y Combinator, ¿no? Que les sugirieron que vayan a la ciudad donde tienen más usuarios y preguntar sobre puntos buenos y malos, ¿no? Ellos pudieron descubrir que las fotos y los videos no generaban buena impresión en los usuarios y que las estrellas generaban una valoración fría en los usuarios. Y es que finalmente esto decantó a que cambiaran algunos elementos de la plataforma y que las fotos y videos sean mucho más vistosas, ¿no? Como un estándar dentro de Airbnb y eso es lo que perdura hasta el día de hoy. Esto les permitió incrementar las ventas, ¿no? Y como pueden ver, el Design Thinking no solamente se puede usar para crear un producto nuevo, sino también para poder mejorarlo, ¿no? Simplemente con empatía, tener un poco de estructura y a partir de ello empezar a probar cosas en el mundo real. Además también, todos nosotros, como lo había dicho la Escuela de Diseño hace unas diapos atrás, todos nosotros sabemos usar el Design Thinking, es más, lo usamos de forma automática, ¿no? Para resolver cualquier reto que tengamos en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo el reto de tal vez dar una buena impresión en alguna cita importante que tengamos, ya sea académica, ya sea social, ¿no? Y es ahí donde nosotros entendemos un poco el contexto, eh, un poco también vemos nuestras opciones, empezamos a idear diferentes combinaciones de prendas, finalmente la prototipamos colocándonos las prendas y viéndonos al espejo para ver qué tal, y así, ¿no? Le preguntamos a alguien qué tal me queda, ¿no? El reto de cómo vestirse para una situación es también un reto de diseño que se aborda con Design Thinking sin que nosotros estemos pensando en, estoy empatizando, definiendo, ideando, prototipando y testeando, ¿no? Entonces, eso también. Y ahora muy importante, ya que todo lo que está relacionado a cambio climático hoy en día está siendo mucho más valorado. Es más, ProInnovate lanzó un fondo solamente enfocado a emprendimientos de cambio climático. Por eso, para mí era importante que pudieran conocer algunos de esos emprendimientos y cómo el Design Thinking los ayudó
a poder definir mejor sus productos, su propuesta de valor. Por ejemplo, tenemos el caso de Simba, que ellos atacan el tema de la gestión sostenible de residuos, ¿no? Básicamente, ellos han diseñado todo un sistema para poder recoger los residuos de muchos restaurantes en Lima y en regiones, poder clasificarlos y posteriormente brindarlos a algunas granjas de chanchos para que finalmente el chancho pueda alimentarse y eso, posteriormente el chancho cuando, bueno, le den vuelta, pueda regresar a los restaurantes, ¿no? Ahí Simba gana diversas comisiones dentro de todo ese flujo y finalmente genera lo que llamamos una economía circular, ¿no? Donde los residuos son revalorizados, son utilizados por alguna otra empresa y finalmente eso genera una ganancia para la empresa que genera el residuo, ¿no? A ver, denme un segundo que veo que quieren entrar. A ver, ahí estamos. Hola, hola, Lisette. Hola, Yasmín. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? También, y por si en estas diapos van a encontrar videos, así que después yo les voy a pasar el material para que puedan ver los videos. Ahorita no, porque solo tenemos una hora y hay mucho por hablar. Por otro lado, esta empresa alemana, Driat, y no les había contado cómo el Design Thinking nos ayudó a definir esto, ¿no? Pues básicamente el punto de partida de este emprendimiento se basó en ir a entrevistar a restaurantes, ir a entrevistar a diferentes granjas de chanchos, ir a entrevistar también a recicladores, ¿no? Recuerden, cuando un emprendimiento, los emprendedores utilizan mucho el design thinking para poder entender los contextos de los problemas que están pretendiendo resolver, que en este momento no lo resuelven, pero que quieren resolver. Entonces, para eso tratan de seguir, utilizar diferentes herramientas como entrevistas a profundidad, como encuestas, como mapas de stakeholders para saber a quiénes entrevistar, ¿no? Y finalmente, a través de simplemente este acercamiento, estas conversaciones, pudieron entender mejor todos los problemas y retos que enfrentan cada uno de estos actores, de estos stakeholders, dentro del marco de la economía circular que ellos querían desarrollar, ¿no? Entonces, eso está bien. Posteriormente, también tenemos esta empresa alemana, Driat, que ellos se encargan de generar alertas, supresión y recuperación ante incendios forestales. Ellos parten de la siguiente premisa. Usualmente tenemos soluciones para poder prevenir incendios como satélites que identifican cuando el fuego ya está como a este nivel, una cámara cuando recién está apareciendo el fuego. Sin embargo, Driat se diseñó para identificar, predecir que el fuego va a aparecer muchos minutos antes, ¿no? De que empiece a abrirse el fuego. Entonces, ¿cómo ellos diseñaron esto? Claro, es una solución que parece 100% tecnológica, que tal vez no puede estar muy relacionada al contacto humano o algo por el estilo, pero en realidad todos los problemas están relacionados al ser humano y sobre todo las personas que lo van a utilizar y le van a poder dar mantenimiento. Es por eso que ellos antes de diseñar alguna solución como esta, que es básicamente una capsulita que cuelgan en algunos árboles y que también estas capsulitas dentro tienen algunos drones que cuando identifican la etapa de smoldering se abren y empiezan a apoyar a que el fuego no se propague, no se abra, ¿no? Entonces, un poco ellos lo que hicieron fue entrevistar a diferentes guardabosques para entender cómo ellos actualmente resuelven el problema de los incendios, ¿no? Poder entenderlos, poder también tener un primer indicador, un primer indicio de cómo identificar minutos antes que un fuego, un incendio va a empezar a abrirse, ¿no? Entonces, digamos que no solamente parte de una investigación en laboratorio, sino también en las vivencias de las personas que están tratando de resolver estos problemas. Ese es un poco cómo el Design Thinking los pudo ayudar
a poder entender mejor el problema y posteriormente eso también alimentó a la investigación tecnológica que ellos estaban desarrollando. También tenemos Candela, seguramente lo conocen, es un emprendimiento que usa ingredientes amazónicos, trabaja con las comunidades en la Amazonía para poder brindar productos de cacao, ¿no? Entonces, hay algo muy curioso, justamente la persona que fundó este emprendimiento comenta que, claro, ellos tenían la intención de abrir un negocio así, pero no fue hasta que ellos fueron a visitar a las comunidades que se dieron cuenta de qué producto ellos podían aprovechar más, ¿no? Ellos se dieron cuenta que los cocos, los cocos de cocoa caen de los árboles y es ahí donde empieza el proceso de recolección. Por lo tanto, no había la necesidad de, digamos, subirse una escalera para recolectarlo ni nada por el estilo. Y esto era un trabajo que hacían las mismas comunidades. Y ellos, claro, pudieron aprender sobre estos por el hecho de que han podido acercarse a ellas, poder entrevistarlas y poder entender toda la cadena productiva que ellos tienen, tal vez de forma un poco más rudimentaria, ¿no? De esa manera poder hacer una alianza y crear productos como estos, ¿no? Recordemos, el design thinking no solamente les va a servir para poder entender los problemas que pasan los usuarios finales, los retos que pasan los usuarios finales, sino también algunos posibles aliados, algunos otros stakeholders que son parte también del problema, ¿no? O del reto que están buscando resolver. También EcoCity, que es un emprendimiento de algunos chicos de Spinouts, de Piero y de Ale, que justo acaban de ganar Startup Perú. Ellos han creado, digamos, materiales estructurales utilizando hongos, ¿no? Hongos amazónicos. Entonces ellos chapan los residuos agroindustriales, los residuos de construcción, y los combinan con micelios de hongos amazónicos, y lo que hace estos hongos es, los transforman este material y finalmente lo vuelve como una placa compacta, ¿no? Tiene muchas mejores propiedades, ¿no? Como una mayor resistencia al fuego, una menor huella de carbono, es aislante térmico y precio competitivo porque el proceso tampoco es muy caro. Entonces, si bien, claro, esto también parece ser un reto mucho más tecnológico, ¿no? De igual forma, ellos antes de pensar, ¿no? Plantear un negocio como este, fueron a hablar con diferentes carpinteras, ¿no? Para poder preguntar un poco acerca de cuáles son los tipos de materiales que salen más, cuáles son las propiedades más valoradas por los usuarios, ¿no? Y por otro lado, también fueron a visitar a diferentes asentamientos donde pudieron entender mucho mejor cuáles son los patrones de decisión respecto a comprar alguna estructura para una casa, ¿no? Para una casa prefabricada o algo por el estilo. Y también está Space AG, que ellos básicamente brindan el servicio bueno, de Big Data e información a diferentes campos de cultivos. Digamos que esto es más para agroindustrias, ¿no? Y a partir de ello, a partir de esta solución, las agroindustrias pueden saber en qué parte hay plagas, cómo tratar mejor algunas zonas de sus cultivos. Si bien esto parece ser más un B2B, ¿no? Un emprendimiento que sirve a una empresa ya un poco más grande, ellos, antes de empezar a plantear un negocio así, también tuvieron que hablar con muchos agricultores, ¿no? Que tal vez ni siquiera eran parte de una gran empresa, ¿no? Tal vez eran independientes y demás, para poder entender un poco su dinámica, ¿no? Ya que los fundadores de Space AG tampoco es que hayan sido agricultores anteriormente, ¿no? Entonces, de esa manera ellos pudieron entender cuáles eran los principales retos que pasaban los agricultores y también cómo ellos los podían resolver, cómo ellos lo estaban resolviendo, y de eso pudieron extrapolarlo a una herramienta tecnológica, ¿no? A ver, denme un segundo que veo que alguien está tratando de entrar. Ahí está, Milton. Listo. A ver. Y como les estaba comentando,
para los que recién entran, acá hay videitos, después lo ven. También el design thinking es muy utilizado para desarrollar startups, es por eso que muchas incubadoras y aceleradoras de negocio, bueno, enseñan design thinking, tratan de promover el uso del design thinking en diferentes emprendimientos. Como por ejemplo, todos estos emprendimientos en algún momento han utilizado design thinking y lo sé porque, bueno, yo en alguna de los programas que ellos han dictado he tenido el gusto de también enseñarles, ¿no? Esta metodología. Seguramente conocen Joinas, ¿no? Ellos para desarrollar la plataforma y para poder entender mejor el problema, que en este caso Domingo, el fundador, tenía, que no sabía qué hacer un fin de semana, él pudo validar que también habían otras personas como él que querían, digamos, pasar un buen tiempo, un buen rato, pero no tenían, digamos, un lugar donde enterarse de todos los eventos que habían en la ciudad, ¿no? También, bueno, IWA creo que ya no existe, sin embargo, también poder entender eh, cómo, cuál es la dinámica de una persona cuando quiere tomar agua, ¿no? En qué momento, digamos, usualmente tiene esta sed, si es que lleva toma todo, no lo lleva, y cuáles son los, digamos, stoppers o bloqueantes que no le permite a una persona llevar un toma todo. Todo eso les permitió finalmente decidir dónde colocar este tipo de aparatos que brindaban agua purificada y también decidir si es que tal vez brindar algún otro tipo de accesorio. Y también está Different, que son snacks saludables, ¿no? Digamos que ellos también hicieron una pequeña investigación a sus usuarios sobre los tipos de snack que usualmente comen, cuáles son sus preferencias y ese tipo de detalles, ¿no? Y también, digamos, el design thinking se puede utilizar para poder comprender las percepciones sobre, digamos, tu público objetivo respecto a tu producto, ¿no? Eh, digamos que acá el reto era que las personas que, digamos, que consumieran ese tipo de productos, claro, lo vean como algo saludable y no tanto como un snack, pero en el fondo es un snack, que claro, que es saludable, ¿no? Entonces fue ahí donde ellos también pudieron hacer diferentes entrevistas y demás para poder saber las percepciones de estas personas respecto a los snacks que existen el día de hoy, ¿no? Como, no sé, ¿qué snack que no es saludable te parece saludable y por qué, ¿no? Con preguntas así que ayudan mucho también a definir el look and feel de una marca, de un empaquetado y ese tipo de cosas. También está Manzana Verde, que saben que es un emprendimiento de Piura. Ellos también hicieron un trabajo muy similar. Arcux, que es una plataforma que brinda clases, cursos de arquitectura, ¿no? Ellos también tuvieron que hacer todo, entrevistas, encuestas, focus groups, etcétera, etcétera, para poder entender un poco las dolencias de los estudiantes de arquitectura y los profesionales de arquitectura respecto a cómo estar, digamos, a la par de lo que espera el mercado, ¿no? Y también Freemisi, que sé de primera mano a través de Incubal Ventures, que también les hicieron, les recomendaron utilizar Design Thinking, hacer entrevistas y ese tipo de detalles, ¿no? Para poder entender mejor cuál es la dinámica de una persona al momento que quiere realizar una firma digital, electrónica, ¿no? Para tomar un buen punto de partida. Ahora, esos son un poco los casos, algunos casos de éxito que existen detrás del design thinking, muchos más nacionales también, algunos pocos internacionales. Sin embargo, quería contarles un poco la historia del design thinking. La historia del design thinking nace en la escuela Bauhaus de Alemania, que es la primera escuela, digamos, de diseño, ¿no? Ellos trataron de mezclar las escuelas de arquitectura y de ingeniería en un solo lugar y empezar a promover conceptos que al día de hoy no es que sean, bueno, que en ese entonces no eran tan valorados como el trabajo multidisciplinario, como tal vez el realizar prototipos
a dibujo, ¿no? Antes de empezar a desarrollar un producto tecnológico. Todo, digamos, todo este pequeño movimiento que nació en la escuela de Bauhaus, sobre todo el trabajo multidisciplinario, posteriormente también se vio reflejado en la exhibición de Estocolmo en 1930, que fue catalogada como la exhibición de las cosas bellas que hacen tu vida mejor. Fue aquí donde por primera vez se empezó a hablar de diseño basado en las emociones del usuario. Si no me equivoco, Estocolmo está en Suecia, y como saben, la zona escandinava de Europa es una zona geográficamente complicada, ¿no? Y digamos que las personas suelen, debido a que no hay mucho sol y por muchas partes del año y también por la geografía, ¿no? Las personas siempre han intentado, digamos, sentirse más cómodas a través de su trabajo y demás. Es por eso que nace este movimiento, ¿no? Donde se empezaron a desarrollar objetos, cosas cotidianas en la casa, que les permitieran a ellos no solamente ser funcionales en lo que son, ¿no? Como sillas convencionales, sino poder brindarles un poco más de emotividad, relacionarlas con algún tipo de insight que tienen estas personas, ¿no? Posteriormente, eh, todos los que fueron parte de esta exhibición de Estocolmo, posteriormente se mudan a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y una de estas personas es Mies van der Rohe, quien empieza a promover el concepto de menos es más, que Dios está en los detalles, el concepto de ser simple en cada cosa que empecemos a diseñar, el ser, digamos, muy objetivo, ¿no? Y justamente en esta época donde se da también la mudanza de muchos diseñadores y arquitectos reconocidos que promueven la multidisciplinariedad, el diseño basado en las emociones de las personas, ¿no? También se da la aparición de los ordenadores, y eso decanta en que las personas empiezan a interactuar con nuevos objetos como los ordenadores, ¿no? Existe una nueva forma de interactuar, ¿no? Con estos ordenadores. Además, también la industria de los plásticos en Estados Unidos empieza a tener un auge, ¿no? Se reducen los costos, de tal forma que se democratiza muchos productos, y eso finalmente decanta en mejorar la calidad de vida, pero no necesariamente mejorar el medio ambiente. Sin embargo, pues ya saben que la introducción de los plásticos al mercado, digamos que favoreció mucho a que personas que antes no tenían, digamos, algunos objetos que antes eran de metal y que costaban más caros, ¿no? Que no lo pudieran tener, ¿no? Entonces, eso fue un punto muy positivo también durante ese tiempo, ¿no? Las personas pudieron acceder a más productos, a empezar a usarlos y empezar también a experimentar cómo era esto de tener productos diseñados a partir de equipos multidisciplinarios, diseñados a partir de emociones, ¿no? Y sobre todo el tema de la simpleza. Fue así que en 1953 todo esto regresa a Europa con la fundación de la Escuela de Ulm, donde por primera vez se enseña la metodología de diseño que abarca todos estos conceptos que les estoy comentando. Y esto posteriormente también se ve, digamos, reflejado en que estos profesionales empezaron a dar nuevas exposiciones, por ejemplo, de diseño escandinavo, pero ahora en Estados Unidos, ¿no? Llamado Estética y Diseño Cooperativo, donde no solamente era trabajar multidisciplinariamente, ni tampoco basado en emociones, sino también se introdujo el término de la co-creación, ¿no? Es decir, que yo para diseñar algo para una persona no solamente la entrevisto y demás, sino la involucro también en el diseño del propio objeto que lo va a utilizar y que le va a poder resolver un problema dentro de su casa. En 1956, Buckminster Fuller diseñó la cúpula geodésica, seguramente la conocen, es un invento muy peculiar. Hay muchos diseñadores que hasta el día de hoy utilizan este tipo de cúpulas. Y bueno, él promovió en el lugar donde haya estado, ¿no? Porque él viajaba mucho también,
los equipos multidisciplinarios y los métodos sistemáticos para evaluar y resolver problemas de la humanidad. Y él decía que un diseñador es una síntesis emergente de un artista, un inventor, un mecánico, un economista objetivo y un estratega evolutivo. ¿No? Porque para él no solamente sus invenciones eran arte, sino eran cosas que le agregaban valor a las personas, que se veían bonito y que además generaba una rentabilidad, ¿no? Es así que en Estados Unidos, en 1957, nace, ¿no? Este curso llamado Processes for Design Problem Solving en MIT, llevado por John Arnold, que es psicólogo y mecánico. Ya saben, son dos disciplinas que están muy relacionadas al diseño como se veía en ese entonces, ¿no? Y Buckminster Fuller y W.J. Gordon, quien era un precursor del término de los insights, ¿no? Que hablamos de las verdades ocultas, de aquellas cosas que no necesariamente son visibles a simple vista y que bueno, que a través de investigación uno puede saber, digamos, lo que ocultan algunas personas, algunas percepciones que tienen, ¿no? Este curso fue, digamos, muy pionero en América, ¿no? Y involucró a personas importantes, ¿no? Tanto así que al otro lado de Estados Unidos buscaron también traer un poco de eso, ¿no? John Arnold y Bob McKim llegan a Stanford y crean la división de diseño y de ingeniería mecánica. Entonces, la división de diseño del Departamento de Ingeniería Mecánica. Y como saben, John Arnold, además de ser ingeniero mecánico, era psicólogo y él también estaba muy convencido de toda la filosofía que les acabo de contar anteriormente, ¿no? Es así que John Arnold fallece y Bob McKim ocupa su lugar, es alguien que aprendió mucho de él, y fue ahí que él, junto con Matt Kahn, que era un profesional del arte, ¿no? Nada relacionado con ingeniería, desarrollan el primer programa dentro del Departamento de Ingeniería Mecánica llamado Joint Program in Design, que buscaba promover todos estos conceptos que ya les he estado comentando a lo largo de estos minutos, ¿no? Dentro de la misma Universidad de Stanford. Y es ahí donde aparece este señor, seguramente algunos lo conocen, David Kelley, que, ojo, porque este pata es clave. En 1997 él llega como un alumno a este programa porque él, bueno, si bien había estudiado en Ohio, llegó como parte de un programa extracurricular en esta universidad, ¿no? Él estudió ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica también, y posteriormente, debido a su buen desempeño dentro de este programa, es invitado un año después a trabajar en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Stanford. Y cerca de 12 años después, él llega a ser profesor titular en este departamento. Y luego de que pasa eso, funda IDEO, junto con su hermano, Tom Kelley. Y bueno, ya saben lo que les había comentado, ¿no? Lo del reto del mouse, ahí también hay un reto de un coche de compras. Ellos han podido revolucionar todos los productos y servicios que se estaban desarrollando en Silicon Valley en ese entonces, porque para los que no saben, Stanford está dentro de Silicon Valley, donde están las empresas de software y de tecnología más importantes de todo el mundo, o de esta parte del mundo, ¿no? Y ellos pudieron ayudar a que muchos de estas tecnologías empiecen a tener mucho sentido, bajo conceptos de trabajo multidisciplinario, co-creación, empatía con los usuarios finales, ¿no? Nada de otro mundo, pero conceptos muy, muy poderosos y aplicables. Es así donde David Kelley funda la D-School de Stanford, que es la escuela de diseño de Stanford, digamos que es como la casa del design thinking en el 2004, ¿no? Básicamente, ellos empezaron a enseñar todo lo relacionado al programa de Joint Program in Design. Sin embargo, todavía no tenía el nombre del design thinking, o sea, no fue hasta el año 2005 que nace oficialmente este término. ¿Y por qué nace? Porque en la disco le enseñaban todas estas cosas, pero digamos, los profesionales, digo, las empresas de Silicon Valley no le prestaban
mucho valor a lo que sabían las personas que eran egresadas de la D-School, ¿no? Tanto así que ellos utilizaron esta metodología para diseñar un término, digamos, pegajoso y que pueda ser viral con el fin de que las empresas lo puedan identificar y decir, ah, man, ya, esta persona sabe crear valor a través de este proceso, ¿no? Algo tan simple como eso. Entonces, fue así que ellos crearon el nombre de Design Thinking para que los egresados y los que estudian diferentes conceptos, diferentes cursos en la D-School de Stanford, pudieran ser valorados por las empresas. Y recién fue el 2008 que se hace viral el término, después de que Tim Brown, el entonces CEO de IDEO, masifica el término Design Thinking en Harvard Business Review. Y ustedes pueden ver ese artículo, lo pueden googlear, pongan Harvard Business Review, Design Thinking, Tim Brown 2008, y ahí les va a salir. Y es así como el 2012 nace este programa llamado University Innovation Fellows, que busca que estudiantes universitarios de todas partes del mundo, bueno, en realidad al inicio dentro de Estados Unidos, puedan desarrollar las competencias necesarias para, digamos, la economía del siglo XXI, ¿no? Una economía muy variante, un entorno buca y ya saben, que todo es incierto, ambiguo y esas cosas, ¿no? Nace de la mano de la Universidad de Stanford, VentureWell, el National Collegiate Inventors and Innovators Alliance y Epicenter, financiado por el NSF, que es un fondo para diversas iniciativas dentro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no fue hasta 2016 que esto se apertura a diversas partes del mundo, después de que se acabó este financiamiento por parte de NSF, la UIF pasa a ser parte de la D-School de Stanford. ¿Por qué? Porque en realidad hacía mucho sentido, ¿no? Ya que en este programa siempre se enseñó el Design Thinking como un pilar importante. Y además el 2016 se apertura este programa en diferentes universidades en Latinoamérica. Y es así como también llegó a la UTEC, que es la universidad donde yo estudié, y que gracias a eso yo también pude ser parte de este programa. Posteriormente, en el 2018, UIF y D-School promueven la enseñanza de talleres de Design Thinking de estudiantes para estudiantes, es decir, que los mismos estudiantes sean los que se encarguen de enseñar esta metodología en diferentes universidades del mundo. Y nosotros, dentro de Spinout, hemos buscado promover esto, ¿no? En Perú, digamos que toda esta movida fue a través de nosotros. Y es un poco en cómo también esto empieza a ser utilizado de forma masiva no solamente en universidades, sino también en empresas, donde finalmente muchos spinouters empezaron a trabajar, en incubadoras, donde también empezamos a trabajar, y así, ¿no? Digamos que nosotros, desde el 2017, 2018, empezamos a hacer que Design Thinking sea un término que sea algo muy común en la gente, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia, y recordar, no es solo un paso a paso, se necesita de mindsets que fomenten los pensamientos de forma abierta y cerrada. Es decir, puede ser que te sepas las herramientas del design thinking, pero si no tienes, digamos, la suficiente actitud o la suficiente forma de pensar como para poder afrontar estos procesos abiertos o cerrados, es muy probable de que no llegues a algo concreto. Entonces, hablemos un poco acerca de los mindsets, que es un poco lo que también promovemos. Hablamos, por ejemplo, la empatía importa, no puedes dar nuevas ideas si todo lo que haces es existir en tu propia vida, esto no es acerca de ti. Recordemos que si bien nosotros podemos tener un problema y vamos a diseñar para otras personas, ¿no? Digamos que no solamente debemos enfrascarnos en lo que nosotros podemos sentir, sino tenemos que ir más allá de nosotros, descubrir qué también sienten esas otras personas para poder entender mejor el contexto del problema. A ver, creo que aquí está. Este también es importante, abrazar la incertidumbre, nos libera para buscar una respuesta que inicialmente no podemos imaginar, tenemos que darnos permiso para explorar. No podemos, digamos,
sentir mucha angustia, ansiedad o sentirnos incómodos o como personas como un poco brutas, si es que no sabemos todo al inicio, en realidad esto es normal y tenemos que abrazar el hecho de que no sabemos algo, no para conformarnos, sino para ir hacia las respuestas, ¿no? Eh, por ejemplo, amar el problema y no la solución, evita que nos encaprichemos por soluciones que no le aportan valor a nuestros usuarios, pivotemos cuando sea necesario. Esto también es importante, haz cosas que no escalen, trabaja manualmente y de forma personalizada con tus primeros usuarios. Es más importante al inicio que 5 personas te amen mucho que 100 personas solamente te quieran. Y esto marca un gran punto de partida al momento de utilizar Design Thinking para crear emprendimientos, por ejemplo, ¿no? Eh, claro, al inicio vale la pena que no seas tan viral necesariamente, sino poder entender bien la percepción de algunas pocas personas, no necesariamente 5, creo que 5 es muy poco. Sin embargo, ayuda mucho a que tú puedas desarrollar un producto de mucha mejor calidad, eh, digamos, y que pueda escalar orgánicamente para que cuando llegue el momento lo puedas escalar poniendo pauta y otras estrategias de crecimiento, ¿no? Eh, Aquí está, esto también es importante. Si te aventuras, tú, Pixit, si te aventuras a crear algo nuevo, más importante que tener un plan detallado es empezar a crearlo para poder mostrarlo, ¿no? O sea, esto está muy relacionado al dicho de mejor hecho que perfecto, ¿no? Lo más importante es, digamos, construir temprano y que de esa manera podamos aprender más sobre los usuarios desde el primer momento, ¿no? Apóyate multidisciplinariamente para iniciar un trabajo en territorios nuevos inesperados. No pensar que la gente de las carreras de ingeniería son los cracks y la gente de las carreras que son más de letras, pues no sabe mucho, más bien es en esa colaboración donde nacen las mejores ideas y está recontra comprobado. Yo recuerdo una época que trabajé en la Victoria Lab, un verano, eh, era una locura porque había ingenieros químicos, habían artistas plásticos, habían psicólogos, filósofos, economistas, y todos habían estudiado cosas muy diferentes, por lo tanto veían la vida de una perspectiva muy diferente y también cada uno tenía vivencias personales muy diferentes. Por lo tanto, cuando se trataba de tomar una decisión o de crear una idea o de entablar conversaciones con las personas, cada uno podía nutrir todos esos retos de diferentes formas, ¿no? Eso es, digamos, la razón por la cual se busca trabajar de forma multidisciplinaria. Eh, Ahí está, cultiva humildad intelectual para permitirte conocer el mundo desde otras perspectivas. A veces, por el mismo hecho de que nosotros tenemos un problema y que, bueno, nos hace pensar, ¿no? Ah, yo ya conozco el problema, ¿no? Yo ya lo vivo, ¿no? Y esto está muy relacionado al primer mindset que les mostré, de que esto no es acerca de ti, ¿no? O sea, es importante que cuando nosotros creamos que sabemos algo, siempre ponernos en duda, ¿no? ¿Qué tan dispuestos estamos a estar equivocados? No todas las situaciones son las mismas, no todas las personas afrontan los problemas de la misma manera. Cuando vayamos a investigar, tenemos que ser muy humildes intelectualmente, ¿no? No decir que sabemos todo, más bien el, digamos, declarar que no lo sabemos todo nos libera para poder ir hacia las respuestas, ¿no? Entonces, de ahí ustedes pueden ver los mindsets del design thinking. Veo que quedan 15 minutos. Entonces, hablemos un poco acerca del paso a paso. Y si falta tiempo, lo podemos reagendar para mañana, ¿no? Eh, Hablemoslo de forma muy sencilla, ¿no? Entonces, eh, si vemos cada etapa de paso a paso, cuando veamos un arquito que se abre, es porque vamos a pensar de forma abierta, es decir, vamos a ver por opciones, hablar de posibilidades y demás, y cuando aparezca un arquito así cerrado, vamos a pensar de forma cerrada. ¿Qué quiere decir? Que vamos a empezar a decidir, a definir, a validar, ¿no? A poder, digamos, juzgar también.
Es por eso que cuando apenas tengamos un problema, lo primero que vamos a hacer con ese problema es buscar empatizar con él. Vamos a abrir nuestra mente y vamos a aprender de las personas que tienen el problema que estamos buscando resolver y todo el sistema que envuelve el problema, ¿no? Poder entenderlo. Posteriormente cerramos nuestra mente en la etapa de definir, donde sintetizamos y definimos los hallazgos e información importante de los usuarios del problema. Planteamos pequeños retos en formas de pregunta, las famosas preguntas de diseño o How might we, para posteriormente idear. Esas preguntas nos van a abrir paso a pensar en ideas, la mayor cantidad de ideas y soluciones creativas. Y finalmente prototipar y testear, donde vamos a decidir por una solución y a partir de ello construir algo que represente la solución para mostrarlo al usuario y resolver algunas dudas e hipótesis, ¿no? Y ya saben que en testear vamos a volver con los usuarios para obtener su feedback. Digamos que en esta etapa, si bien vamos a, digamos, permitirnos validar algunas de las soluciones que tenemos, es una etapa donde también tenemos que pensar un poquito de forma abierta para poder, digamos, tener apertura hacia lo que nos digan las personas respecto a nuestra solución, ¿no? Sin embargo, en la literatura, cuando ustedes vean, usualmente se considera como el testeo como una etapa de pensamiento cerrado, porque es más como para definir alguna solución, ¿no? Uy. Y acá algo muy importante que no lo coloqué, pero que es importante que lo sepan, es que una vez que tú llegas a la solución, digamos, testeada, tú puedes regresar a volver a empatizar, a volver a idear. No es un ciclo, digamos, lineal, o sea, puedes volver a partir en el proceso desde donde tú gustes, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, en los 10 minutos que nos quedan, vamos a tocar alguna de estas etapas y después vamos a reagendar para el día de mañana. Ya les estaré comentando en qué horario, seguramente en un horario muy similar a este. Abre tu mente. La etapa de empatizar, que es la primera etapa. Vamos a empezar armando un mapa de stakeholders. Con eso es importante empezar. O sea, ¿quiénes son todas las personas que están involucradas y que giran alrededor del usuario final, ¿no? Que están involucradas dentro del reto, dentro del problema? Por ejemplo, si tenemos el problema de procesos bibliotecarios deficientes de universidades estatales, el alumno de la uni estaría como acá al medio y las diferentes instituciones, stakeholders estarían alrededor y vamos a empezar a escribir cómo se relacionan cada uno. ¿Para qué hacemos esto? Para poder saber a quiénes deberíamos acudir para hacer entrevistas, encuestas, focus groups, entrevistas a expertos, etcétera, ¿no? De esta manera vamos a tener como un primer vistazo de quiénes son todos los involucrados. Esto lo pueden ver después. Y una vez que arman este mapa de stakeholders, lo que van a tener hacia adelante es empezar a desarrollar una investigación a través de empatizar y diferentes herramientas de empatizar, tanto cualitativas como cuantitativas. Tenemos como entrevista, como herramientas cuantitativas, encuestas y cajas negras, como herramientas cualitativas directas, porque se llaman directas o indirectas, se llaman directas porque tienes contacto, digamos, frontal con el usuario, por ejemplo, en las entrevistas personales, en las entrevistas a expertos, en focus groups, tú hablas con esas personas, ¿no? Directamente, cara a cara. Sin embargo, existen también las herramientas cualitativas indirectas, donde no necesariamente el usuario está al frente tuyo al momento de poder recopilar la información, como los photojournals y los shadowings. Y ahorita les voy a mostrar de qué se tratan. Ya hemos hablado de alguno de estos, ¿no? Consideramos que cuando están empezando a conocer un problema, lo más recomendable es siempre ir por las entrevistas, que es una herramienta de empatizar directa, cualitativa, ¿no? ¿Por qué es lo más recomendable? Porque al inicio tú tienes que estar abierto a lo que sea que te responda el usuario para poder entender a profundidad su contexto, cómo está viviendo el problema,
algunas percepciones que esta persona tiene. Eso no lo vas a poder descubrir en una encuesta, por ejemplo. Porque usualmente las encuestas, cuando son muy largas, la gente te responde con poca sinceridad y cuando colocas preguntas abiertas, eso, o sea, preguntas que se responden con desarrollo, eso también no llega a ser del todo honesto, ¿no? Y si colocas solamente preguntas cerradas como preguntas de sí o no o con opciones, digamos que son preguntas muy sesgadas para poder empezar, ¿no? Entonces, nada mejor que hablar con la persona para poder entender cuál es su vivencia real respecto a un problema, cuáles son sus opiniones, sus percepciones y demás, ¿no? Y justamente cuentan de que a partir de la 15ª entrevista es muy probable que encuentres primeros patrones respecto a cada cosa que estás preguntando, ¿no? Dentro de la entrevista. Entonces, les recomendamos que puedan hacer, cuando investiguen un problema, al menos 15 entrevistas a la semana. Ayuda un montón para poder validar algunas aristas del problema, para poder entenderlas mejor. Y cada vez que quieren conversar con algún usuario, sigan estas 5 recomendaciones, armen una guía de entrevista, traten de llegar preparados de lo que van a preguntar y hacer preguntas espontáneas durante la entrevista. Este es un ejemplo de una guía de entrevista. Como pueden ver, colocan el título, cuánto va a durar, a quién es, cuál es el objetivo, un poco lo que tienen que decir al inicio de la entrevista, ¿no? Una persona te hará las preguntas y la otra apuntará las respuestas, pedir la mayor sinceridad posible, una respuesta de buena ni mala, escuchar con atención las respuestas, hacer preguntas para obtener mayor información y lograr escuchar historias de usuario, dejar claro que toda la información recogida será para uso privado y no se compartirá con más personas. Y bueno, eso, básicamente, o sea, todo lo que quieran contar al inicio de la entrevista, ¿no? Y el rapport, que es súper importante, generar confianza, hacer preguntas muy sencillas y después ir por cada bloque de preguntas, ¿no? Poner un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este bloque de preguntas? O sea, descubrir el propósito y los valores que comparte Lutich y también descubrir lo que esperarían de esta comunidad, ¿no? Y así van haciendo diferentes bloques de preguntas dependiendo de la entrevista que ustedes quieran hacer. Eh, escuchar más, hablar menos, que la proporción de participación sea 80% escuchar, 20% hablar, no juzgar las respuestas de nadie, por más lógica o moral que tengamos, ¿no? O sea, recuerden que es una etapa de pensamiento abierto, por lo tanto no debemos juzgar a nadie, no es el espacio para que corrijan a la persona, ya que podrían intimidar a esta persona, ¿no? Y por lo tanto no va a querer decirles lo que ustedes esperan aprender de ella. Traten de que el espacio donde se dé la entrevista sea el espacio que genere mayor comodidad al usuario. Recordemos que esto no es acerca de ti, por lo tanto, tratemos de acomodarnos a ellos y apuntar literalmente todo lo que diga el usuario para evitar sesgar lo que dijo con percepciones personales. Si el usuario dice A, poner A, no colocar lo que has entendido de lo que ha dicho. ¿Ok? Y este es un poco la anatomía de una entrevista. Así se ve una entrevista en marcha. Primero te presentas, cuentas un poco quién eres, pretendes el proyecto, qué es lo que estás tratando de desarrollar, y a partir de ello le cuentas, ¿no? Mira, que quisiéramos hablar contigo y demás. Empiezas con preguntas muy sencillas. Construir una buena relación. No sé, ¿qué has hecho antes de llegar aquí? ¿Cómo estás? Por ejemplo, si están entrevistando a una mamá, preguntarle por su hijo. A veces a las mamás les gusta hablar mucho de sus hijos. Y luego de eso evoca historias. Si la persona tiene un problema y ustedes están ayudándola, van a buscar ayudarles a resolver un problema, es importante que las personas primero les cuenten cuándo fue la última vez que pasó por ese problema y cómo lo experimentaron. Entonces pueden utilizar la frase, cuéntame acerca de tu día de ayer o cuéntame acerca de la última vez que te pasó esto, ¿no? Eh, explora emociones, siempre pregunta por qué, sigue con todas las preguntas que has planteado y cierra y agradece, ¿no? Recalca de que van a estar en contacto para cualquier desarrollo que ustedes empiecen a hacer, para poder validar digamos, las ideas que ellos están planteando, ¿no?
Entonces, es importante al momento de hacer la guía de entrevista pensar en equipo de qué quieren descubrir sobre esta persona y cómo vive ese problema, ¿no? Empezar con preguntas fáciles para generar confianza. Cuéntame acerca de tu día de ayer, cuéntame acerca de ti, a qué te dedicas actualmente. Utilizar los 5 porqués, preguntar por qué, por qué, por qué, por qué, para entender razones y sentimientos. Hacer siempre preguntas abiertas, es decir, preguntas que no se respondan con opciones o con sí o no, y de esa manera no interrumpir las respuestas, hablar menos, escuchar más, no responder por el usuario y sobre todo apuntar detalles, significados profundos y hallazgos detrás de las palabras del entrevistado, como a su vez escribir todas aquellas cosas que las personas digan durante las entrevistas, ¿sí? También tenemos las entrevistas grupales, ¿no? Que a diferencia de las entrevistas personales, una entrevista grupal te va a permitir entender una opinión general de un grupo en particular y también algunas diferencias entre algunas personas dentro de estos grupos, ¿no? Un poco las consideraciones es que, bueno, igual como es una entrevista, tienes que armar una pequeña guía de entrevista, tienes que planificar a quiénes vas a invitar a estas entrevistas grupales o también conocidas como focus groups. Importante primero identificar a quién van a entrevistar. La idea es que sean 2 entrevistadores o más, hacer dinámicas al inicio o las llamadas rompehielo o stokes. Tratar de que los grupos, las personas que inviten sean diversas de diferentes segmentos. Por ejemplo, si van a hacer un focus group para poder mejorar la experiencia universitaria en una universidad, eh, pueden invitar a estudiantes de diversos ciclos y de diversas carreras, ¿no? De esa manera van a poder tener una gama de opiniones y van a poder entender también los contrastes entre las opiniones. Cuando estén dando la entrevista grupal, traten de hacer participar directamente a los más callados del grupo. Y si es que hay espacio para que puedan, digamos, diseñar algo, dibujar algo en conjunto, pues hacerlo. Creo que es un espacio que se presta un montón. Por otro lado, las entrevistas expertos, que además de las entrevistas personales y las entrevistas grupales, las entrevistas expertos son muy importantes, ya que nos van a poner al tanto sobre algún tema en particular, entendiendo datos históricos, contexto e innovaciones o algún dato técnico relacionado a lo que tratamos de resolver. Como saben, los expertos no necesariamente tienen mucho tiempo, por lo tanto hay que ser bien concisos y claros con ellos. Primero determinen qué tipo de expertos necesitan, eh, si es que tienen la posibilidad de buscar a diferentes tipos de expertos para poder entender diferentes puntos de vista sobre algo en particular, pues hacerlo. A los expertos sí hay que mandarles las preguntas antes de la entrevista, esto con el fin de que ellos puedan ahorrar la mayor cantidad de tiempo y que también puedan darles las opiniones y la información más certera posible. Hay que hacer preguntas muy investigadas, no hay que preguntarles cosas básicas y hay que tomar nota de todo, ¿no? Luego también hay esta otra herramienta de empatizar llamada Breakup Love Letter. Básicamente es una carta que le escribes a alguna experiencia, algún producto, un servicio, como si fuera una carta de amor o desamor. Y esto les va a permitir, claro, esta es una dinámica que hacen los usuarios, a través de ustedes los usuarios van a hacer, para que puedan entender por qué el usuario usa ciertos productos y por qué dejó de utilizar otros, ¿no? Entonces, eso es algo que de cierta forma lo pueden entender en una entrevista, pero también haciendo este tipo de dinámicas lo van a poder conseguir, ¿no? Acá pueden ver una carta de amor a Coca-Cola y una carta de desamor a Coca-Cola, y es tal cual. Bueno, si alguno de ustedes nunca ha recibido una carta de amor o de desamor, pues acá está el ejemplo para que lo puedan ver. Básicamente en la carta de amor empiezas a resaltar las cosas que te gustan de la persona y demás, y la carta de desamor empieza a hablar, ¿no? De que aquellas cosas que no te parecieron tan bien del producto y ese tipo de cosas, ¿no? Es una dinámica bien graciosa. También el shadowing, que el shadowing es básicamente es hacer como fantasma para poder ver lo que está haciendo una persona dentro de una experiencia, para entender sus rutinas y patrones de decisión. Importante, antes de hacer un shadowing, saber qué quieres aprender, no interrumpir lo que hace el usuario, grabar lo que ves, sí y no, dependiendo del caso,
usualmente no se recomienda porque la idea del shadowing es que no interrumpas lo que el usuario hace y a veces el hecho de que le estés grabando a alguien, la otra persona también se puede intimidar y se puede sentir interrumpida, ¿no? Les voy a mostrar un caso de shadowing. Esto se hizo en una consultoría para la UTEC. Bueno, en este caso se está rompiendo uno de los principios del shadowing, sin embargo también funciona. Una persona que era como parte del equipo de diseño acompañó a Raúl, el que está en la foto, durante el trayecto de su casa hasta la universidad, con el fin de entender cuál era su vivencia desde su casa hasta la universidad y qué empezaba a hacer en la universidad apenas llegaba, ¿no? Y él acordó con él que iba a ser como su fantasmita y no le iba a interrumpir en nada, pero que iba a estar ahí. Sí, pues. Entonces lo acompañaba durante todo el día hasta que regresó de nuevo a su casa. Por otro lado, también esta persona se metió dentro de las clases de Raúl y pudo vivir en carne propia que era, digamos, estudiar en UTEC, ser parte de una clase en UTEC, ¿no? Por otro lado, Photojournal, ¿no? El Photojournal es una herramienta que es algo un poco similar al shadowing, pero un poco más automatizado. ¿Por qué? Porque ahí tú quedas con la persona a quien quieres investigar que te mande fotos a lo largo de su día. Por ejemplo, para conocer de primera mano cómo era la rutina de un alumno de UTEC, además de hacer el shadowing, se les escribió a 15 alumnos por WhatsApp para que enviaran 7 fotos describiendo qué hacían en su día y cómo se sentían al respecto. Y es básicamente eso. Escribían, mandaban 7 fotos, había un acuerdo anteriormente, mandaban 7 fotos y contaban, mira, estoy haciendo esto en este momento y me siento así, me siento así, ¿no? Eso también ayuda un montón para entender la vivencia de una persona. Y el role-playing de Alumno Tech también, pues nada, es simplemente meterte a clases y este tipo de cosas. O sea, el role-playing es hacer que tú eres el usuario y poder vivir la experiencia de algo, ¿no? En este caso, el reto, como les había comentado, era rediseñar la experiencia universitaria de la UTEC. Entonces, el role-playing consistió en hacerla de un alumno UTEC durante varios días. Entrar a clases y ese tipo de cosas. También, por otro lado, como les había explicado, la literatura es una de las principales herramientas de empatizar y a través del Buzz Report nosotros podemos investigar, ¿no? Meternos a la literatura de una forma mucho más ágil, ¿no? El Buzz Report es una primera inmersión ágil respecto al tema que estamos tratando, al problema que estamos buscando resolver. Una inmersión ágil hacia la literatura, ¿no? Entonces, lo importante acá es que primero preparen la sesión repartiéndose, por ejemplo, si son un equipo de 5 diseñadores, se repartan diversas fuentes, ya sea de periódicos, de papers de Scopus, etcétera, etcétera, ¿no? Para que puedan investigar en cierto momento, ¿no? Luego, importante también seleccionar varias fuentes de información sin que lo planifiquen mucho, ¿no? O sea, digamos, tienen el grupo de fuentes de información, diarios, etcétera, etcétera, y después se las reparten. Y a partir de eso, se dedican 1 hora para buscar información relacionada a su problema, para sacar datos, estadísticas, información clave y demás, y después comparten sobre todo lo que han aprendido durante 1 hora. ¿Ok? Entonces, aquí es importante que cada persona del equipo, cuando esté haciendo esta búsqueda, apunte sobre referencias clave, información para compartir y dialogar. Y se puede meter a Génesis, al diario Gestión, a Google Académico, ¿no? Y por otro lado, también como una fuente de, digamos, una herramienta de empatizar cuantitativa, tenemos las encuestas, la cual permite cuantificar información relevante de un grupo de personas para profundizar en el problema o reto, o sobre todo para validar información. Y acá les tengo un ejemplo muy interesante. Claro, o sea, cuando ustedes hacen una encuesta, una de las mejores formas para poder diseñar una encuesta es primero ver cuál es el entregable que quisieras tener tú después de hacer la encuesta, porque no vas a hacer una encuesta simplemente para tener la información como en filas, ¿no? Vas a hacer gráficos,
vas a hacer cierto tipo de estadísticas, algún pequeño dashboard y demás. Entonces, lo más importante es que al inicio puedas dibujar a mano alzada cuáles serían los gráficos e información relevante que tú quisieras conseguir. Y después de eso, regresar a pensar en cómo yo recopilo la información para tenerla y finalmente hacer este tipo de gráfico. Eso es la mayor recomendación que les podría dar. Además de que siempre que hagan una encuesta, coloquen máximo 5 preguntas cerradas, es decir, preguntas con opciones. ¿Por qué? Porque si son más de 5 preguntas, la gente, o sea, lo va a responder por responder y ese no es el objetivo de una encuesta, ¿no? La encuesta debería ser tan fiel como una entrevista, a pesar de que bueno, no va a tener el nivel de profundidad que tiene una entrevista, ¿no? Si es que colocan preguntas abiertas, es decir, para escribir, para explayarse, colóquenlas como opcionales porque usualmente las personas que llenan encuestas de forma gratuita, pues no le dedican mucho tiempo escribiendo respuestas como en preguntas abiertas con honestidad, ¿no? Entonces, si ustedes pasan de esas 5 preguntas e igual quieren que respondan las personas con cierta honestidad, pues brinden un incentivo. Por ejemplo, cuando hicimos una investigación del hincha aliancista para poder desarrollar diferentes estrategias, diversos servicios, productos para el hincha de Alianza Lima, nosotros lo que hicimos fue, claro, creamos una encuesta bien extensa que en un momento se los voy a mostrar y dimos este incentivo que regalábamos 2 entradas dobles para la Copa Libertadores. Y en realidad, o sea, ustedes ven todas las respuestas y la gente lo escribía con un cariño, con un amor. Se los voy a mostrar para que lo puedan ver. Les voy a mostrar cuántas respuestas tuvimos. Creo que eso es algo también muy interesante. Miren, llegamos a tener cerca de 25.000 respuestas, si no me equivoco. Ahí está, miren, para que vean que no les miento, 25.000 respuestas. Y de esto salió un informe que no les puedo mostrar, pero dentro de la dinámica nosotros primero creamos la maqueta, dibujamos cómo se vería ese informe final, cómo se verían todas las diapositivas y después fuimos hacia atrás, ¿no? Miren, habían preguntas demográficas de la persona, un poco, cuántos años tenía, el sexo, la región, en qué distrito viven, qué tan aficionado a Alianza son. Y estas opciones, nosotros no es que nos las inventamos, o sea, nosotros hicimos entrevistas antes de hacer la encuesta para poder identificar más o menos qué tipo de hinchas de Alianza existían, ¿no? Y nosotros a través de las encuestas, de las entrevistas, pudimos determinar que existían no aficionados, simpatizantes, seguidores, hinchas y fanáticos. Y luego eso nos sirvió para colocarlo en una encuesta para validar esta información, ¿no? Para ver si realmente las personas se identifican con alguno de estos tipos de hinchas. Tenemos también desde qué edad eres hincha de Alianza Lima, por qué te volviste hincha de Alianza, y la mayoría de cosas de esta encuesta salen de la información que hemos recopilado en las entrevistas, ¿no? Y como les he comentado, es para ponerle números, información cuantificable a ciertos patrones que nosotros hemos encontrado en las entrevistas, en las entrevistas, claro. Entonces, ese es el fin de también utilizar encuestas, ¿no? Cuantificar cualquier información cualitativa que ustedes hayan podido encontrar a lo largo de, la, de las entrevistas que ustedes hayan podido hacer. Miren, cada cuánto asistes a Matute, información sobre experiencia en Matute, cuáles son las razones por las que no vas, cuánto solo estás dispuesto a pagar por tal cosa, ¿no? ¿Con quiénes vas a Matute? ¿A qué tribuna vas más? ¿Por qué prefieres asistir a esa tribuna? ¿Qué tanto recomiendas a un amigo ir al estadio? Y así, también información sobre la tiquetera, información sobre si ha comprado camisetas de Alianza, si era original, por qué no la compró, si estaría dispuesto a contribuir económicamente al club, a qué jugador actual histórico te gustaría conocer y así, ¿no? ¿Qué tan a gusto estás con el rendimiento del club en los últimos años? ¿Por qué? Y déjale un mensaje. Y ya, es esto. Y a partir de esto, o sea, esta encuesta la hicimos el año 2020, al inicio de pandemia, y fue justamente el año
donde se creó, digamos, casi todas las iniciativas nuevas que existen en la gerencia de marketing, y fue a partir de esto que se crearon todas las estrategias que existen hoy en día dentro de Alianza Lima hacia el hincha, ¿no? Y creo, en mi opinión, la experiencia de ir al estadio ha mejorado muchísimo, es mucho más segura y es mucho más amena para el hincha, y fue gracias a esto, ¿no? O sea, hasta Alianza Lima utiliza Design Thinking para resolver todos los retos que tienen, ¿no? A ver, entonces ahí sigamos. Ahí les dejo la encuesta para que la puedan tener también. Entonces, ya hemos visto suficientes herramientas de empatizar. A ver, hacemos una pequeña recapitulación. Tenemos herramientas cualitativas, cuantitativas, y tenemos todas estas herramientas, ¿no? Ya. Entonces, eh, ahora vamos a la etapa de definir, y recordemos que definir tiene todas estas herramientas, estadísticas, limitaciones, mapas de empatía, arquetipos de 2x2, Customer Journey Maps, muro de hallazgos de citas, clústeres temáticos, hallazgos, insights, puntos de vista. Y en realidad, déjenme decirles que, o sea, la etapa de definir es simplemente una etapa donde nos vamos a enfocar y sintetizar todos los aprendizajes que hemos tenido en la etapa de empatizar. Vamos a definir hallazgos e insights del problema, de quién padece el problema, información clave, tanto cualitativa como cuantitativa, que nos dé contexto e inspiración para resolver mejor el problema. Y acá lo importante es que definir es una etapa de pensamiento cerrado, por lo tanto vamos a sintetizar información, vamos a validar, digamos, a quedarnos con poco, ¿no? Digamos que en la etapa de empatizar nos llenamos de información y en definir la sintetizamos. Y vamos a utilizar los lienzos para hacer eso. Tenemos los mapas de empatía, los arquetipos de 2x2, y para tener un ejemplo, por ejemplo, un mapa de empatía, si es que no lo han visto, es un lienzo, ¿no? Donde ustedes colocan aquí al medio al usuario y empiezan a escribir qué dice y hace, qué ve, qué escucha, qué piensa y siente, qué lo frustra, qué lo motiva respecto a su relación con el problema, ¿no? Entonces, esta es una, digamos, una herramienta que les va a permitir decantar cierta información que ustedes han podido aprender en la etapa de empatizar y tenerlo como bien mapeado. Y hay diferentes formatos. Por ejemplo, está este de aquí, también está este de acá, ¿no? Y usualmente los mapas de empatía lo usan más las empresas que quieren rediseñar sus productos y ese tipo de cosas. No para abordar problemas nuevos, sin embargo, también he visto que lo han usado no tantas veces, ¿no? Este mapa de empatía tiene que ver con ver, oír, actuar, pensar, sentir, esfuerzos y resultados, ¿no? En cambio acá hablan más de qué lo frustra, qué lo motiva y así. Y es que en realidad este tipo de lienzos pueden ser hasta inventados por ustedes. La idea es que ustedes puedan darle claridad a la información, a toda la investigación que han hecho a partir de lienzos. Ese es digamos, la finalidad de todo. Hasta ustedes mismos pueden crearse sus propios lienzos, sus propios mapas de empatía y demás, siempre y cuando les permitan resumir y generar claridad, que es lo más importante en la etapa de definir. Por ejemplo, cuando se hizo la investigación del estudiante de UTEC, se hizo el siguiente diagrama de 2x2. Y un diagrama de 2x2 es básicamente un diagrama de doble entrada donde ustedes colocan una característica en el eje Y y otra característica en el eje X que ustedes consideran importante, que afectan en el grupo de personas que han investigado, como para decir, esta persona es un poquito diferente que la otra y por lo tanto tiene una experiencia diferente a lo largo del problema, ¿no? Por ejemplo, aquí se trató de, de clasificar a los estudiantes de UTEC respecto a su situación socioeconómica y el mindset que manejan, respecto a qué tan abiertos son a emprender y no solamente tomar como algo valioso las experiencias extracurriculares, ¿no? O sea, un estudiante con mindset tradicional usualmente solamente va a clase y ahí queda, ¿no? Un estudiante con mindset moderno es alguien que busca emprender, que busca involucrarse en actividades extracurriculares, busca resolver problemas para la comunidad universitaria, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues 4 perfiles: el cómodo, el visionario, el cuadriculado y el soñador, ¿no? Y ahí hay una explicación
como extensa sobre cada uno de estos perfiles, pero cada uno de ellos son diferentes y experimentan una vida universitaria diferente debido a estas dos características, ¿no? También tenemos, por ejemplo, los Customer Journey Maps, estadísticas. La estadística ya se las mostré anteriormente. Los Customer Journey Maps pueden verse así como esto, ¿no? Como pueden ver, lo importante de un Customer Journey Map es que ustedes puedan graficar la experiencia que vive una persona a lo largo de un producto o servicio. Por ejemplo, si hablamos de una vida universitaria, estamos hablando de que hay diferentes etapas para un estudiante universitario, ¿no? Y tenemos diferentes puntos claves dentro de cada estadio que llegan a ser experiencias positivas o experiencias negativas. Y de esa manera vamos a poder saber que las experiencias positivas las tenemos que cuidar, las tenemos que mejorar, y las experiencias negativas tenemos que erradicarlas, tenemos que hacer que suban, ¿no? ¿Y esto de dónde sale? De las entrevistas, de las herramientas de empatizar que ustedes han realizado en esa etapa, ¿no? Y el journey puede cambiar respecto al perfil de las personas que ustedes coloquen dentro de su diagrama de 2x2, ¿no? Como pueden ver acá. No todos los perfiles de personas dentro de sus investigaciones van a ser, van a experimentar el problema de la misma manera, y eso es importante reconocer. También pueden utilizar arquetipos de usuario, que básicamente son lienzos que les van a permitir, digamos, describir al usuario que han investigado, a los diferentes tipos de usuario que ustedes han encontrado, de tal forma que ustedes puedan tener más claridad sobre quiénes son estas personas, qué necesidades tienen, qué edad tienen, usualmente dónde están, a qué se ocupan, qué dolores tienen, qué metas tienen, etcétera, ¿no? Y esto finalmente puede verse con total claridad como algo como esto, ¿no? Por ejemplo, mi arquetipo de usuario son, no sé, los niños y niñas de 6 a 11 años de la institución educativa 62135 de la comunidad San Antonio en Alta Amazonas, ¿no? Y acá ponen algunas características. Esto es una especie de claridad que ustedes deberían lograr cuando están en la etapa de definir. También podemos hablar de los muros de hallazgos, ¿no? Como pueden ver aquí en esta imagen, un muro de hallazgo es literalmente un muro donde ustedes pegan, valga la redundancia, hallazgos, ¿no? Eh, acá lo importante, en realidad hay mil formas de hacerlo. Hay personas que simplemente se paran frente a la pizarra, empiezan a colocar toda la información que consideran importante y las agrupan y demás. O hay personas que parten por colocar un insight que ellos han determinado a partir de todo lo que han escuchado, y luego toman información de las entrevistas para poder sustentar que ese insight existe, ¿no? Entonces, si leemos un poco acá, el muro de hallazgo les va a permitir vomitar todo lo relevante que hemos considerado haber aprendido en la etapa de empatizar, ya sea citas, datos, observaciones, y sintetizarlo en un hallazgo revelador, es decir, un insight, ¿no? Pueden seguir estos pasos. Primero, en un tablero de miro o en una pizarra vertical, con los post-its que tengan al alcance, lancen la pregunta: ¿qué hemos aprendido que nos ayudó a entender mejor este problema? Y a partir de eso, empiecen a lanzar, escribir en los post-its y a pegar. Luego de eso, cuando tengan todos los post-its y toda la información, citas, datos, observaciones que han podido tener, empiecen a clusterizar esos aprendizajes. Y a partir de eso, armen un hallazgo o insight en base a ello. Y esto significa crear una primera claridad inspiradora, que es lo más importante, de nuevo, que tenemos que lograr al momento de estar en la etapa de definir. También puedes ir de los sustentos hacia el hallazgo, ¿no? Cuando hablamos de un sustento, hablamos de observación, datos o citas, ¿no? En realidad da igual de dónde partas, la idea es que llegues a tener algo así como esto, ¿no? Llegues a tener un hallazgo, que es un insight narrado como un hecho, y colocar observaciones, datos o citas que sustenten ese hallazgo. Los que han estado relacionados al debate seguramente conocen esta técnica, pues es una forma de sustentar, digamos, alguna premisa, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo. Este es un insight o un hallazgo. El estudiante rural presenta bajos resultados académicos. ¿Lo podemos sustentar con qué? Con citas,
con datos o con observaciones. En este caso hemos utilizado dos datos para poder sustentarlo. Menos del 10% de estudiantes de la institución educativa de Alto Amazonas lograron cumplir con los logros académicos planificados hasta el segundo bimestre del 2022. Solamente entre el 9 y 17% de estudiantes de escuelas primarias rurales en Perú aprenden lo que les enseñan en sus clases, según la prueba S 2018. También puede ser algo como esto, que está sustentado con un dato y una cita. El silencio en las aulas obstaculiza el aprendizaje. El 100% de los estudiantes de primaria de la institución educativa 62135 escriben en sus cuadernos, pero no participan activamente en las clases. Mis alumnos están muy atentos a las clases, copian en su cuaderno, pero sacan malas notas en las evaluaciones progresivas. Esto nos comenta una profesora de primaria. De nuevo, hallazgo, insight y sustentos, que pueden ser datos, citas u observaciones, que son como aprendizajes. También que dice el contexto geográfico y social promueve una desconexión digital. Esto creo que es más un insight que un hallazgo. Ahorita vamos a hablar qué es un insight. Es una información oculta, ¿no? Algo muy revelador. Según el Currículo Nacional, la competencia 21E se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC de manera ética y responsable. Algunos estudiantes de la institución educativa de Alto Amazonas desconocen sobre cómo usar y o funciona la tecnología cotidiana. Esto, por ejemplo, es una observación. Y acá hay una cita. Mi prima me dijo que dentro de las impresoras hay unas personitas que dibujan muy rápido. Eso le comentaba un estudiante de 7 años a la profesora del colegio. Entonces, nos damos cuenta que a partir de datos, observaciones y citas, podemos sustentar un hallazgo, como decir que esto es cierto, ¿no? Y ahora, el insight es lo más importante, o sea, que ustedes lleguen a tener como una premisa como reveladora, en mi opinión, es lo más importante en el momento de estar en la etapa de definir, más allá de armar lienzos y todas esas cosas, porque a partir del insight, ustedes van a poder hacer la transición del problema hacia las ideas. ¿Y qué es un insight? Acá les tengo seis definiciones o características importantes de un insight. Es una verdad fresca y no evidente. Es un aprendizaje profundo del usuario frente a una situación relacionada al problema. Es algo que el usuario piensa internamente o siente de forma profunda. Es la razón por la cual el usuario se comporta de determinada manera frente a una situación, producto o servicio sin necesariamente estar consciente de ello. Y un insight es un término en inglés que significa percepción, la percepción del usuario frente a una situación, y lo gracioso es que ninguna persona te lo dice de forma literal, sino es algo que tú tienes que inferir al momento de hacer entrevistas, de juntar información, y tienes que narrarlo de forma objetiva como si fuera un hecho, como lo hemos mostrado en los ejemplos. Ahora, ¿cómo ustedes pueden ir, digamos, de los aprendizajes hacia los insights, ¿no? Tenemos observaciones, citas y datos, ¿no? La idea es que ustedes puedan, a partir de estos sustentos, poder inferir un insight, ¿no? Pueden preguntarse, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué el usuario se comporta de esta forma frente a una determinada situación? ¿Cuál es la percepción del usuario frente a esta situación que le hace decir y actuar de esta manera? Me pregunto si esto significa. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos observaciones, citas y data. Por ejemplo, la observación de que los jóvenes dejan jeans en el respaldo de la silla, y la cita de la entrevista dice: yo raramente lavo mis jeans, quiero que se vean geniales por más tiempo. Esta fue una investigación que hizo la empresa Tide, que es como Hace lo hace, pero en California, para poder brindar valor a un público mucho más joven, ¿no? Entonces, si esta es la observación y esta es la cita de la entrevista, ¿cuál sería el insight? No sé si alguno quisiera aprender micro o escribirlo. A ver, vamos a ver. ¿Cuál sería el insight ¿Cuál sería el insight en este caso? Bueno, no pasa nada. El insight es: los millennials se preocupan por su ropa y eso significa no limpiarla. No necesariamente significa limpiarla, ¿no? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que el reto que nos va a generar algún tipo de idea es cómo podemos hacer que los millennials limpien su ropa, cuiden su ropa, sin necesariamente limpiarlo como convencionalmente se conoce el día de hoy, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el caso de los agricultores, ¿no? Por ejemplo, se trató de
de crear iniciativas para poder ayudar a los agricultores, y para eso siempre se hace una especie de investigación, como con el momento de desarrollar cualquier estrategia, ¿no? La observación es que los agricultores de una región confiaban en la información de cómo cultivar de sus amigos y vecinos, a pesar de que tenían claro de que estos tenían conocimiento limitado. Y esto pasa en muchas zonas rurales. Y por ejemplo, tenemos una cita de una entrevista. Si una entidad de apoyo a agricultores estuviera fuera de mi área, a mí me gustaría visitar su granja para ver cómo está su producción. ¿Cuál sería el insight detrás de esta observación y esta cita de entrevista? Es decir, ¿por qué el usuario se comporta de esta manera frente a esta situación? O sea, ¿cuál es su percepción sobre esta situación? Vamos, podría ser porque... Ah, ok. Dale, dale. Dilo, dilo. No, justo iba por el lado de la confianza, pero ya veo que es igual que lo que mencionas. Totalmente, totalmente. Es por eso. O sea, básicamente la construcción de confianza y de transferencia de conocimiento en esta comunidad campesina ocurre a través de la premisa de ver para creer, ¿no? Entonces, se dan cuenta, es como ir, para que ustedes lleguen a un insight, es importante combinar observaciones, datos, citas, para poder llegar a algo muy revelador, ¿no? Que puede ser tanto un hallazgo o como un insight también, ¿no? A una percepción de una persona. Entonces, es a partir del insight que empezamos a pensar en una oportunidad, ¿no? Existe algo llamado point of view, que no es necesario tampoco que lo hagan, en realidad es una herramienta más que les va a permitir sintetizar información. Pueden armar un diagrama como este. Dice, conocimos a usuario delimitado, a un joven que vive en un departamento en el sur de California. Nos sorprendió notar que, observación, datos, cita, resumido, que prefería no lavar sus jeans que verlos arruinados por nuestros productos de limpieza. Nos preguntamos si esto significa que, insight, percepción, él y otros millennials se preocupan por su ropa y eso no significa no limpiarla. ¿Sería una buena oportunidad? Sí. Oportunidad, necesidad, no solución. Ayudamos a millennials a cuidar su ropa sin limpiarla. Y esto es, digamos, una claridad muy poderosa que les va a permitir pensar en algún tipo de idea. Pero antes que nada, la transición entre, digamos, todos estos lienzos y demás, para llegar a las ideas, parte de crear preguntas de diseño, how might we, que significa cómo podríamos. Entonces, ¿por qué es importante, digamos, armar estas preguntas? Porque la frase cómo podríamos da hincapié a pensar en un futuro que hoy no existe, por la forma en cómo está narrado, ¿no? ¿Cómo podríamos? ¿No? Estamos pensando en algo que no necesariamente existe el día de hoy, pero que va a existir, y está en plural, en primera persona, estamos hablando de un nosotros. Es decir, vamos a resolver un reto, un problema, ¿no? Vamos a resolver esta pregunta juntos y pensar en algo que hoy no existe, ¿no? Entonces, ¿qué van a colocar en esta pregunta? Toda la información de los puntos de vista, de los point of views que han hecho anteriormente, los insights, la información que hay en sus lienzos y demás. Esto se nutre de todo eso que han hecho en la etapa de definir, ¿no? Y todavía estamos en la etapa de definir, digamos que esto es lo último que se hace. Si tenemos que el usuario es un millennial estadounidense y la oportunidad o necesidad es ayudar a cuidar su ropa sin limpiarla, ¿no? Podríamos crear esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos ayudar a los millennials estadounidenses a cuidar su ropa sin limpiarla? Y además de eso hay un montón de lienzos que pueden seguir. Acá les presento 3. Por ejemplo, si el problema es la desnutrición infantil, ya han hecho todos estos lienzos y demás. Hay 3 tipos de lienzos. Por ejemplo, el primero está cómo podríamos ayudar a persona específica X, breve descripción de X, a declaración verbal de lo que necesita. ¿Cómo podríamos hacer que actividad o área del problema que necesita ser rediseñado se sienta más como una actividad análoga, un escenario, un ambiente que proporciona comodidad e inspiración? ¿Cómo podríamos ayudar a que el usuario se sienta emoción descubierta del usuario? Y acá están los ejemplos directos, ¿no? Por ejemplo, el primero dice, ¿cómo podríamos ayudar a niños menores de 5 años de la ciudad de Lima a tener comida en la puerta de su casa? El segundo, que en mi opinión es uno de los más poderosos, porque usa un término llamado mashup. Un mashup es básicamente combinar un elemento positivo de una experiencia con un elemento negativo de la experiencia que estamos tratando de mejorar, ¿no? Por ejemplo,
Si acá estamos pensando en una actividad que necesita ser rediseñado, se sienta más cómodo, una actividad análoga, es decir, algo similar, pero que proporcione comodidad e inspiración, podría ser, por ejemplo, este ejemplo, que dice, ¿cómo podríamos hacer que comer en comedores comunales de la ciudad de Lima, que esta tal vez sea una experiencia que necesita ser mejorada, se sienta más como comer en tu casa? Comer en tu casa es una actividad análoga a esta, porque, bueno, comparten ambas actividades el hecho de comer en algún lado. Sin embargo, comer en tu casa es algo muy positivo y que proporciona comodidad, inspiración y elementos buenos, ¿no? Y este último, que no se usa mucho, sin embargo, también se los comparto. ¿Cómo podríamos ayudar para que el niño menor de 5 años que sufre de nutrición infantil se sienta tranquilo durante su tratamiento nutricional? ¿No? Y es más, ustedes también pueden crear sus propios andamios. Lo importante, al final de todo, es que involucren a una persona, involucren a una necesidad, un insight, y sobre todo involucren elementos que necesitan ser mejorados dentro del problema que ustedes han investigado, ¿no? Ahí vamos con definir. Quería saber si tienen alguna pregunta hasta aquí, si no para ir avanzando. Listo. Creo que no. Una vez que tenemos estas preguntas de diseño, que debería ser lo último que hagan en la etapa de definir, es que empiecen la etapa de idear, donde de nuevo vamos a abrir nuestra mente, vamos a pensar en posibilidades, vamos a pensar en ideas, vamos a ir por la cantidad y no por la calidad necesariamente. Y hay diferentes formas de hacer brainstormings, ¿no? Tenemos los Crazy Eights, tenemos What Ifs, Mashups, ¿no? Herramientas de seed y demás. Acá vamos a ver algunas. Por ejemplo, el brainstorming es la principal herramienta que se utiliza al momento de hacer ideación. Aquí algunas reglas, ¿no? En mi opinión, son las ideas más las reglas más importantes. Primero, no juzgar las ideas de otros, porque recordemos, es un espacio de pensamiento abierto. No podemos tampoco juzgar las ideas de otras personas porque esas personas pueden sentirse intimidadas y sentir que las ideas que están diciendo no son suficientemente creativas y no van a decir lo que piensan a lo largo del brainstorming. Y la idea es que aquí todas las personas se sientan en suficiente confianza y comodidad para poder contar, ¿no? Todas las ideas que se les ocurren. No importa si sean buenas o malas en esencia, sin embargo, contar todo lo que se les ocurra. Ahora, ¿por qué contar ideas malas es bueno? Porque muchas veces, y lo he visto en muchos talleres, cuando alguien da una idea que es realmente mala, muchas veces esa idea mala sirve como inspiración a otras personas para que construyan sobre esa idea y de esa manera pueda salir una idea mucho mejor. Entonces, la segunda regla es construye sobre las ideas de otros. Evitar decir la palabra pero y cambiarla por la frase sí y. Si yo digo, oye, sería bueno, no sé, crear una mochila que tenga alas, en vez de decirle, oye, pero ¿quién quisiera tener algo así y demás? Puedes decir sí y tenga, no sé, un compartimento para poder ocultarlas cuando ya no las estés utilizando. No sé, es un ejemplo burdo, pero es la manera en cómo cuidamos de la confianza creativa de las demás personas que están participando en el brainstorming con nosotros. Y es por eso que es importante utilizar esto, ¿no? De las frases sí y evitar decir peros. También anunciar tus ideas, no pedir permiso. Cuando estamos en un brainstorming, usualmente utilizamos los famosos post-its, ¿no? Que son estos cuadraditos, ¿no? Donde escribimos nuestras ideas y las pegamos en la pizarra. Y a veces cuando, no sé, estamos en un brainstorming, pensamos primero decirlo en voz alta para ver la aceptación social de nuestra idea y después ahí escribirlo y después pegarlo en la pizarra. Pues en realidad al momento de hacer un brainstorming, cuando empecemos a colocar las ideas, no tiene que haber esto específicamente. O sea, nadie va a juzgar tus ideas, por lo tanto, no necesitas probar la aceptación social de la idea que vas a colocar. Simplemente, si te ocurre una idea, lo escribes en el post-it
y lo pegas en la pizarra. Y después de pegarlo, ahí recién lo comentas. No lo debes comentar antes de pegarlo. Debe haber una conversación a la vez. Cada vez que tú pegas una idea en la pizarra, cada vez que tú pegas un post-it en la pizarra, tienes que contar de qué se trata esa idea, ya que el post-it solamente va a contener máximo 5 palabras o un dibujo, ya que el post-it va a resumir lo que se trata esa idea, no tiene que narrarse así en su totalidad. La idea es que cuando tú lo coloques, las personas que lo ven a cierta distancia puedan recordar o entender de qué se trataba la idea que tú has colocado, ¿no? Enfocarse en la pregunta. Recordemos que cuando hacemos brainstormings, nos vamos a enfocar, vamos a estar respondiendo una pregunta de diseño, una pregunta how might we, una pregunta cómo podríamos. Entonces, cada cierto tiempo hay que recordar esa pregunta, hay que escribirla arriba de la pizarra grande para que cada cierto tiempo la volvamos a ver y se nos empiecen a ocurrir nuevas ideas. Y lo más importante, soltar ideas locas, ir por la cantidad, no por la calidad. Este es un espacio de pensamiento abierto, no es un espacio de definición. Por lo tanto, en esta etapa es importante no ponerlos limitaciones, para nada, ¿no? O sea, no poner limitaciones, digamos, dentro de nosotros mismos, pensar que, esta idea es loca, que nunca sería viable y demás. Hay que decirla simplemente si se nos ocurre. Y es más, les va a pasar también en los brainstormings que cuando ustedes se les ocurre una idea y no la sueltan, va a quedar ahí estancada y no les va a dejar pensar. Entonces es mejor dejarla ir, soltarla, escribirla en un post-it, ponerla ahí y pensar en la siguiente idea. Porque el objetivo de los brainstormings es ir por la cantidad, ir por las ideas locas y no por la calidad. Y como les había mostrado, hay diferentes tipos de formas de idear. Hay formas de idear a través de dibujos. Por ejemplo, usualmente se utilizan los Crazy Eights para poder dibujar pantallas de aplicativos, ¿no? Es básicamente divides una hoja en 8 partes y le das 30 segundos a cada pantalla como una dinámica en equipo con el fin de poder votar todas las ideas que tengas en la menor cantidad de tiempo. Esto también se puede trasladar a algo que no está relacionado a aplicativos, tal vez a poder crear nombres para algún producto o servicio, o para simplemente dibujar alguna idea que se nos ocurra, ¿no? Para poder responder a una pregunta de diseño, también podemos decir, vamos a dibujar nuestras ideas a través de Crazy Eights, y vamos haciéndolo, ¿no? Y después contamos de qué se trata cada uno de estos dibujos. También tenemos el What If, que es básicamente responder la pregunta de diseño como si fuéramos, no sé, Elon Musk, como si fuéramos la Mujer Maravilla, como si fuéramos el lagarto Vizcarra, ¿no? También podemos colocar limitaciones locas a nuestras preguntas de diseño para poder responderlas a través de un brainstorming. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer tal si fuéramos millonarios? O inspirándonos en la ciencia ficción. Y los mashups que les había comentado, que era combinar dos conceptos existentes para poder crear algo nuevo, ¿no? Ese es un mashup. Que el segundo tipo de pregunta de diseño que les he mostrado es lo que crea un mashup, porque combinas elementos positivos y negativos de dos experiencias análogas y a partir de eso creas algo nuevo. Se te van a venir ideas nuevas. ¿Y a dónde va todo esto? Que en realidad la mayoría de las técnicas de ideación cumplen con algo muy particular, la restricción. Y no hablo de una restricción de restringirnos, digamos, a nosotros mismos, de ponernos vallas de que nuestras ideas deben ser suficientemente buenas y demás, sino el hecho de simplemente colocarle a nuestra pregunta de diseño una limitante al final para que nosotros podamos analizar y ver el reto que estamos resolviendo de una manera muy distinta. Y algo que les va a pasar mucho durante el taller es que cuando lleguen esta parte de las restricciones, y por ejemplo traten de resolver este reto de cómo podríamos ayudar a los niños menores de 5 años de la ciudad de Lima en la puerta, a tener comida en la puerta de su casa, eso, cuando ustedes lo responden en un brainstorming normal, van a tener ciertas ideas, pero cuando le colocan limitaciones como con ayuda de la inteligencia artificial, en asociación con la UNEVAL, el gobierno regional o Spinout, a través de un aplicativo móvil, inspirándonos en la ciencia ficción, cuando le colocan cualquiera de esas limitaciones, se van a dar cuenta de que las ideas que ustedes van a plantear a partir de eso van a ser muy diferentes. Van a ser muy diferentes a las ideas iniciales que han tenido. ¿Por qué? Porque a pesar de que tal vez la restricción sea
parezca ser como que algo que va a limitar la creatividad, en realidad es todo lo contrario, nos va a permitir ver el reto de una manera muy distinta, de una arista totalmente distinta, y de esa manera vamos a tener ideas también totalmente diferentes, ¿no? Y a mí me encanta cuando hacemos estas preguntas de diseño y les colocamos, por ejemplo, esta limitación de inspirándonos en la ciencia ficción. Siento que da y decanta usualmente en este tipo de talleres un montón de ideas realmente locas, realmente diferentes, basadas en, no sé, en cómics de Marvel, en Star Wars y en cualquier otra película de ciencia ficción que algunos de ustedes hayan visto, ¿no? Entonces, eh, eso básicamente. Entonces, una vez que ideamos, que tenemos, digamos, todas las ideas posibles, había y por haber, hemos hecho varios brainstormings y demás, vamos a empezar a prototipar y testear. Y el punto de partida para empezar a prototipar y testear, que son dos etapas de pensamiento cerrado, donde vamos a definir y validar, ¿no? Todas las ideas que hayamos planteado. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un clustering de todas las ideas que tenemos, votar un poco acerca de las ideas que hemos planteado, ¿no? Hacer una votación y quedarnos con una sola solución para poder definirla en una plantilla de concepto de idea o un napkin pitch, así se llama esta plantilla, y a partir de eso pensar en hipótesis, diseñar experimentos que nos permitan fallar rápido y fallar barato, es decir, poder validar hipótesis de manera muy sencilla basadas en esta idea. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, es lo primero que tienen que hacer. Clustericen todas las ideas que tienen, si hay algunas ideas que pueden como permanecer juntas y demás, ya sea de soluciones instantáneas que han tenido a través de un pequeño brainstorming o de brillar con restricciones, con las limitantes que les he mostrado anteriormente. Todas esas ideas se deben considerar como un solo grupo de ideas y a partir de eso clusterizar, agrupar las ideas y votar por la idea, por algunas de las ideas. Usualmente se dan 5 votos para cada persona del equipo y de esa manera entre todos deciden cuál es la idea ganadora. Y esa idea ganadora la tienen que describir en este tipo de plantillas. Por ejemplo, esta primera plantilla muestra que tienes que colocarle un nombre pegajoso, cómo se ve esta idea, qué problema resuelve, a quién le resuelve el problema, qué hace principalmente, cómo el usuario lo usa, ¿no? O también puede ser algo como esto, simplemente colocar un nombre pegajoso, qué es, describirlo, qué hace principalmente, cómo el usuario lo usa y cómo perdurará en el tiempo también, ¿no? Se dan cuenta que esta plantilla de concepto de idea o napkin pitch les va a permitir describir la idea de una manera muy sencilla, de tal forma que todo el equipo tenga la suficiente claridad para poder avanzar en el proceso. Esto se puede ver algo como esto, ¿no? Un dibujo, qué problema resuelve, de qué se trata. También es súper válido. Los lienzos pueden ser hasta inventados por ustedes mismos. Lo importante en esta etapa es que tenga la suficiente información como para poder describir la idea que están planteando, ¿no? Y el equipo lo puede entender. Los dibujos en realidad apoyan un montón. Entonces, a partir de esto es donde realmente pueden empezar a prototipar la solución que ustedes han decidido. Y en realidad prototipar no es, digamos, simplemente representar de forma rápida de qué se trata su solución. No, es realmente una forma en la cual ustedes van a poder planificar cómo van a testear su solución y hacerlo de la manera más eficiente posible. Y lo primero que tienen que hacer es pensar en todas las hipótesis, ya sean dudas o supuestos que tienen sobre la idea que están planteando, ¿no? Que tienen sobre la solución que están planteando. Una hipótesis es algo que puede ser cierto o no puede ser cierto, puede ser algo que tienes dudas o puede ser un supuesto. ¿Qué tan dispuesto estás a estar equivocado? ¿No? Aquí es importante validar todas las hipótesis que consideremos importantes validar como para asegurar el éxito de nuestra solución. ¿Y con quién vamos a validar estas hipótesis? Con el usuario en la etapa del testeo. Entonces, estas hipótesis tienen que ser sobre su solución y sobre la deseabilidad que esta solución puede tener por el usuario. Entonces, siempre preguntarse, ¿qué tengo que validar del usuario para asegurarme que mi solución no sea rechazada? ¿O qué dudas tengo sobre la deseabilidad o aceptabilidad de mi solución?
Y acá lo importante es que evitemos hablar de las características de las soluciones, sino cuando hacemos estas preguntas relacionadas a las hipótesis, porque son preguntas que tenemos que hacer en la etapa de testeo, tienen que estar más relacionadas a las vivencias, las costumbres y los problemas que puedan existir detrás del hecho que nosotros hayamos desarrollado una solución, ¿no? Entonces, en vez de preguntar, ¿qué prefieres? ¿Un brazalete, un collar o algo diferente? Preguntar, ¿qué accesorios utilizas en tu día a día y por qué? Se dan cuenta, es muy diferente. Acá hablas de una costumbre, una vivencia, y aquí hablas específicamente de una característica de tu solución. Y la idea es que no hables de eso. Por otro lado, si hablamos de una joyería inteligente, ¿con qué apps quisieras que la joyería esté linkeada? Eso no deberíamos preguntar otra cosa como, en tu día a día, ¿qué notificaciones son importantes para ti? ¿No? Entonces, hablar siempre de vivencias, costumbres y problemas en la etapa del testeo, y eso lo tenemos que planificar dentro de la etapa del prototipar, ¿no? Del prototipo. Y estas preguntas deben ir acompañadas de una representación básica de la solución, que puede darse en un cómic o un storyboard, donde ustedes dibujan el paso a paso de su solución. Una actuación también es súper válida, una maqueta con materiales reciclados, un dibujo o un sketch o un video. Y si hablamos de, por ejemplo, aplicativos y páginas web, hoy día existen demasiadas herramientas para poder al menos dibujarlas o prototiparlas, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos planificado, diseñado un experimento, un prototipo que consta de las hipótesis y la representación básica de nuestra solución, vamos a poder volver con los usuarios para tener su feedback. Y de esa manera poder mejorar esta solución. Y aquí lo importante es seguir el siguiente principio. Muéstralo, luego dilo. ¿Ok? ¿Y en qué se basa esto? Que en realidad en la etapa del testeo lo más importante es, a pesar de que simplemente estés mostrando una maqueta y demás, es importante el inicio que ustedes hagan que la persona interactúe, que observe el prototipo que ustedes han construido, que les dé opiniones sobre eso y posteriormente ustedes planteen todas las preguntas que les ayuden a resolver las hipótesis, ¿no? Y esas preguntas que les ayudan a resolver las hipótesis son las que hemos visto aquí anteriormente, ¿no? Entonces, de esa manera se puede llevar a cabo una etapa de testeo, ¿no? Es como hacer una entrevista, sin embargo, va a ser una entrevista donde ustedes van a poder mostrar la solución a través del prototipo y validar las hipótesis que ustedes han planteado a través de las preguntas que han planificado. Y algo que les recomiendo un montón es que en esta etapa puedan hacer también una guía de testeo, como si fuera una guía de entrevista, algo muy similar, para que sepan cuál va a ser el paso a paso. Y finalmente, luego de llegar a este punto, donde ya han testeado, pueden volver a investigar sobre el problema o pueden volver a plantear nuevas ideas para poder mejorar o definir algunos cabos sueltos de la solución que han testeado. Si se han dado cuenta de que tal vez no es lo que ustedes esperaban, ¿no? O sea, no tuvo la reacción suficiente o, o la suficiente reacción positiva por parte de los usuarios, pues hasta es importante considerar regresar a hacer entrevistas o plantear una nueva ronda de ideación, ¿no? Entonces, esto es Design Thinking, ¿ok? Quería saber si tienen alguna pregunta hasta aquí, si todo quedó claro, si tienen alguna duda. Como pueden ver, las etapas más densas son las dos primeras, porque hay un montón de herramientas, y las etapas posteriores son un poquito más ligeras, pero que en realidad el grueso de las etapas posteriores se las lleva el hecho de empezar a construir una representación básica de la solución, ¿no? Entonces, quería saber si tienen alguna duda hasta aquí. Si todo está claro, es algo que ya han visto. A ver, vamos a ver. Pueden colocar manito arriba si todo está claro. Genial. Genial. Aarón, ¿tú tienes alguna duda? ¿Todo bien? Listo. Entonces, Sí, Hans, todo claro.
Genial, 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 genial. Vamos a, ya para terminar, ¿por qué es importante aprender Design Thinking? Lo vimos la primera sesión, o sea, no ayer, sino la sesión número 0. ¿Por qué es importante? No sé si alguno de ustedes me pueda responder esta pregunta. No se peleen, por favor. Porque te permite como que un enfoque estructurado para resolver cualquier problema. Eh, o sea, y esa estructura va desde como comprender el problema, o sea, profundamente, justamente como captando esos insights que puede existir detrás de una persona, porque está justamente enfocado en resolver problemas como de personas. Y luego como que te da ciertas dinámicas o la estructura te permite incentivar un poco la creatividad de las personas que están aplicando justamente el design thinking. Y ya luego como que ir afinando eso hasta que tengas unas alternativas y generar una solución funcional rápida. Por eso me parece importante. Genial. Y había otra razón por la cual aprender Design Thinking. O sea, ¿por qué también es importante enseñarlo en las universidades? ¿Qué genera el Design Thinking? ¿Qué ayuda? No sé ahí si Brian, Milton y Gabriel puedan responderlo. Si no, lo tocamos nuevamente. A ver, no se peleen. 1, 2 y 3. Ya. Les cuento. Porque Design Thinking genera confianza creativa, que es básicamente eh, poder devolverle a las personas, digamos, el confiar que ellos son capaces de poder transformar el mundo a su alrededor, con creatividad y con lógica también. Ahora, esto se basa en que hay estudios que comentan que nosotros como personas perdemos la creatividad a lo largo de los años. Y esto se genera por el mismo hecho de que empezamos a conocer el mundo, ¿no? Y empezamos a conocer tal vez otras personas que nos dicen, oye, el mundo funciona así, nos damos cuenta cómo funcionan ciertas cosas, y eso a veces inhibe nuestra capacidad de imaginar cosas nuevas, ¿no? Entonces, el pensamiento divergente, que está muy relacionado a pensar de forma abierta, que es algo que es súper importante al momento de aplicar design thinking, lo hemos visto en la etapa de empatizar y de idear, es algo que vamos perdiendo. Más bien nosotros nutrimos más y creo en realidad en general el mundo fomenta más el valor hacia los pensamientos cerrados, las etapas convergentes, ¿no? Como definir, prototipar y testear. ¿Y cómo es que así el design thinking logra que finalmente las personas vuelvan a tener confianza en que ellos son creativos? Porque está basado en una técnica psicológica llamada Guided Mastery o dominio guiado, que es básicamente que a través de diferentes pasos, mientras que una persona se va experimentando, va acercándose a la fobia que tiene, por ejemplo, si tenemos la fobia hacia las serpientes, el Guided Mastery te permite acercarte poco a poco hasta la serpiente hasta que finalmente la toques. Al inicio pones a la serpiente al medio de un cuarto, tú desde la puerta la vas observando, te vas sintiendo cómodo con eso, y así poco a poco te vas acercando, no sé, te acercas pocos centímetros y te ponen todo un chaleco para que te cubran y demás. Es una forma en la cual tú puedes quitarte las fobias de encima, ¿no? Y es a través de simplemente pasos puntuales que te permitan generar confianza mientras vas avanzando durante el proceso. Porque el proceso, el hecho de resolver problemas y bueno, trabajar en retos y crear soluciones es un proceso bien tedioso, bien complicado, pero Design Thinking lo plantea de una forma fluida, sencilla y que cada persona que lo ve lo puede poner en práctica en el momento que sea. Entonces, recordemos que el coraje y la confianza es solo la acumulación de pequeños pasos y pequeños éxitos. Y el Design Thinking te permite lograr eso. Cuando termines la etapa de empatizar es como un primer éxito. Definir también, idear y así. Cuando llegas a la última etapa de evaluar o testear,
pues claro, ahí vas a, digamos, como que tratar de replantear la idea o mejorarla, pero sin embargo ya llegaste a algo. Y yo he visto en muchos de estos talleres de 3 horas que las personas pasan por todas estas etapas de forma práctica y de verdad estas personas tienen otra confianza cuando salen de estos talleres, que por primera vez sienten como, oye, he podido diseñar algo en base a un problema que he identificado, no sé, entonces estas personas realmente sienten al menos un poquito más de confianza en que son capaces de plantear cosas nuevas, cosas diferentes y cosas que sean útiles, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Que el design thinking genere confianza creativa en nuevas personas, ¿no? Hacer que la gente vuelva a tener esta capacidad y el coraje de poder crear ideas nuevas en el mundo y probarlas, ¿no? Es decir, en el fondo, hablando en otras palabras, hace que las personas puedan despertar su espíritu emprendedor y de esta manera desarrollar capacidades de innovación. Es por eso que cuando hablamos de las incubadoras de negocio y demás, siempre utilizan Design Thinking en sus programas, porque esto es lo que genera el Design Thinking al fin y al cabo. ¿Ok? Entonces, eso era. Y quedan unos cuantos minutos. Quería saber si tienen algunas preguntas hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? En 3, 2, 1. Creo que no. A ver, entonces, seguimos. Esta es la misión número 1. Recordemos que la misión número 0 es que ustedes deben presentarse en el chat, en el grupo que tenemos, contar un poco acerca de ustedes, mandar su LinkedIn y que cuenten dónde van a organizar el taller que se va a dar en la misión número 3. ¿Ok? Entonces, la misión número 1 es que manden un audio resumen de 10 a 15 minutos de lo que es Design Thinking para ti. Y cuando lo manden, los mentores, los revisores van a poder verlo y te van a dar una retroalimentación al interno. Si todo está bien, te van a decir, oye, es exactamente esto, es Design Thinking. Si hay algo que no necesariamente concuerda con la experiencia de los revisores y los mentores, te lo van a hacer decir, te lo van a hacer llegar para que tú puedas también mejorar ese punto de vista. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que estén muy bien y nos podamos ver en la siguiente sesión, que va a ser la próxima semana, el día miércoles. ¿Sí? Sin más que nada, nos despedimos. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, Hans. Chicos, gracias.